La habían tomado. Yo mismo había empeorado mi situación, pues mi insistencia ante la Guardia Civil, los funcionarios de prisiones y el propio juez sobre mi condición de agente no había pasado desapercibida entre mis compañeros que me miraban con recelo y procuraban evitarme. A primera hora de la mañana, llegaba el momento de que todos los presos darían su paseo diario, e intuía que ese momento implicaría un gran riesgo para mi persona. Sin duda, el patio se consideraba como el lugar más peligroso de la cárcel, donde en unos segundos se juntan 50 presos, y cuando se separan aparece uno de ellos muerto con un par de cuchilladas en el costado. Las investigaciones siempre concluían lo mismo, nunca aparecía el arma y nadie había visto nada. ETA no solía cometer este tipo de acciones dentro de la cárcel, pues aunque sus miembros condenados convivían con el resto de los presos comunes dentro de la prisión, se consideraban a sí mismos como presos políticos y no comunes, formando un grupo aparte sin conflictos. Evidentemente, ningún recluso está lo suficientemente loco como para agredir a un miembro de ETA y arriesgarse a que su familia muriese al día siguiente. Esta situación no me tranquilizaba. No bastaba la tradición de ETA dentro de la cárcel para garantizar mi vida. Si se filtraba que era un topo de la Guardia Civil, sobrarían voluntarios para liquidarme ahí mismo y ganarse la protección y los beneficios de ETA. Pensé en las alternativas para alterar mi destino, y concluí que solo tenía una posibilidad. Si atacaba a uno de los guardas de prisiones, con seguridad me ganaría una paliza y me encerrarían en un calabozo de castigo o a la enfermería si se extralimitaban. En cualquier caso estaría más seguro que en el patio. Necesitaba ganar unos días para convencer a los funcionarios de que avisasen a la Guardia Civil y me sacasen de ahí. Cuando abrieron mi celda, salí al pasillo y mientras caminaba me fui fijando en todos los guardias desplegados a lo largo del corredor. Todos eran de gran estatura, sobre todo comparada con mi moderado 1,72, y sin duda pesarían más de 90 kilos frente a mis escasos 65. Calculé que tendría que actuar contundentemente si quería que no quedase en una mera riña. Escogí al último guarda del corredor, que estaba junto a una esquina con cara de aburrido. Me pareció que era el que ofrecía más posibilidades de ser sorprendido al estar pendiente de una puerta que daba al corredor contiguo, y que en esos momentos se estaba abriendo. Cuando llegué a su altura, giré de improviso y le propiné con todas mis fuerzas una patada en la entrepierna. El guardia, sorprendido, se quedó paralizado un segundo conteniendo la respiración, acto seguido se agachó encogido por el dolor. Aproveché este momento para darle otra patada en el estómago que lo tumbó definitivamente en el suelo. Los guardias del pasillo se dirigieron hacia mí corriendo, en tanto que yo, que ya había conseguido lo que quería y asumiendo lo inevitable, me agaché en un rincón cubriéndome la cabeza con las manos para intentar mitigar los golpes que llegarían en unos segundos. Entre los brazos vislumbré cómo los 3 guardias, que estaban a menos de 4 metros, se lanzaron sobre mí con las porras en alto. De improviso, desaparecieron tras una gran mancha verde y los golpes que esperaba recibir no llegaban según había calculado. «Parad, no lo toquéis», dijo una voz grave. Aparté los brazos de la cabeza y pude contemplar cómo un guardia civil, que de inmediato reconocí como el capitán que me detuvo la noche anterior, se interponía entre mí y los guardias de prisiones que estaban aún sorprendidos ante tal intervención. Sin duda debió entrar por la puerta que estaba abriendo el guarda al que golpeé. «Este hombre es cosa nuestra y me lo llevo», dijo el guardia civil. «Eso ni lo pienses», dijo uno de los guardas, «este etarra hijo de puta acaba de joder a mi compañero y te aseguro que de aquí no sale», y matizó con rabia, por lo menos reconocible, «después puedes llevarte a donde quieras lo que quede de él». Me percaté de que la situación no era fácil. El capitán estaba solo y los guardianes eran 3. De los pasillos laterales acudían corriendo por lo menos una docena más. No existía posibilidad de huida rápida, ya que dentro de la prisión, para pasar de una dependencia a otra había que acceder por numerosas puertas cerradas y controles. La clave estaba en la voluntad del capitán que, no pudiendo hacer uso de la fuerza, solo podía pretender calmar y convencer a los funcionarios. El capitán se dirigió con calma a los guardias. «Este hombre es un guardia civil infiltrado cuya vida corre peligro si permanece aquí, y está desde ahora bajo mi protección, por lo que tengo que sacarlo inmediatamente». «¿Tienes papeles que lo acrediten?», le preguntó uno de los guardias. «No, he venido con una orden urgente verbal directa, no había tiempo para papeles. Como ya dije, es un agente secreto infiltrado, que no lleva documentos». «Ese cuento no nos lo tragamos».
Un guardia civil no es detenido, no carece de documentación, no entra en la cárcel, ni golpea a los guardias, ni es excarcelado sin órdenes por escrito. Ayer mismo vosotros lo metéis aquí después de una redada, está claro que lo queréis sacar para interrogarlo, y para no tener que dar explicaciones de su estado físico preferís que no le pase nada. Os lo llevaréis, pero primero le ajustaremos las cuentas. No tengáis ninguna duda de ello, y es mejor que no intentéis impedirlo. No me extrañó la actitud del guardia. La tensión entre los presos de ETA y los funcionarios de prisiones era elevadísima. ETA había amenazado, secuestrado y asesinado a los funcionarios, y estos respondían poniendo la vida en la cárcel muy difícil a los condenados, y a la menor provocación les propinaban palizas y los metían en celdas de aislamiento. Observaba que ya había 8 guardias frente a ellos, y que seguían llegando más con cara de ser muy comprensivos. Me di cuenta de que el capitán tampoco podía hacer nada dentro de la cárcel, por lo que no tenía más opción que entregarme y pedir cuanto antes una orden por escrito para que me dejasen salir. No me engañaba, consciente de que toda gestión de excarcelación llegaría tarde para evitarme la paliza. El capitán juntó las cejas y en gesto rápido desenfundó la pistola reglamentaria de su cinturón. Se acabaron las discusiones, dijo con voz grave, nadie va a tocar a un guardia civil que está bajo mi protección. Al primer imbécil que intente hacerlo le vuelo la rodilla. Y ahora, abrid la puerta y no me toquéis los cojones. Los guardias de prisión se miraron sorprendidos. Por su profesión sabían detectar a primera vista el carácter de las personas, y ese capitán de la Guardia Civil ofrecía todo el aspecto de ser el tipo de hombre con el que no se podía tentar a la suerte. Mostraba un carácter duro y determinado, a la vez que impulsivo y extremo en sus decisiones. Si lo provocaban, seguramente cumpliría su amenaza sin dudarlo un segundo, abriéndose paso a tiros hasta la salida para llevarme con él, resultándole indiferente en esos momentos que para ello tuviese que dejar cojos a todos los guardas de la prisión y sacrificase su carrera y su libertad con esa acción. Después de unos segundos de tensión, palpable en la fija mirada que mantenía el capitán con los guardias, uno de ellos se dirigió al resto. Dejad que se vaya. Va a ser empapelado por lo que está haciendo, así que no merece la pena que perdamos más tiempo con él. Respecto a ti, ya te ajustaremos las cuentas. No tardarás en volver. Y así me dejaron libre. Después de esperar con el capitán una autorización que nos dejase salir de la cárcel, me han traído directamente hasta aquí. Bien, dijo el ministro, ahora conocemos toda la historia, y debemos tomar una decisión sobre qué hacemos respecto a Carlos. Podríamos intentar que volviese y siguiese actuando como infiltrado, pero dado lo que ha pasado, seguro que hay muchas sospechas, así que estaría en un grave riesgo. Hay que sopesar todas las opciones. He hecho venir a Carlos para que todo se haga con su consentimiento. Comenzaron a analizar las posibilidades y el margen operativo de que disponían. El coronel de la Guardia Civil, invocando la seguridad de Carlos, descartó que volviese a ETA hasta que tuviesen alguna garantía por su seguridad, y eso solo sería posible si disponía de una buena coartada de su ausencia en la prisión. Así urdió un plan, donde aprovechando el escándalo de la cárcel, oficialmente debería constar que estaba retenido en unas celdas de aislamiento en una cárcel de alta seguridad. Además, esta situación impediría que los abogados de ETA intentasen hablar con él. Carlos mencionó que había dejado instalado un sistema de comunicación por correo electrónico y, aunque no estaba difundido entre todo el grupo de ETA, ya lo utilizaban muchos miembros de la organización, sobre todo los de la cúpula directiva. Tal vez, mientras creyesen que seguía siendo fiel a la organización, seguirían utilizando el sistema de comunicaciones, lo que les reportaría alguna información. También hablaron del capitán de la Guardia Civil que lo liberó. Por suerte, a primera hora de la mañana, cuando el capitán dio el parte de la redada a sus superiores, y les comentó como anécdota lo del detenido que se quería hacer pasar un agente, estaba presente el coronel de inteligencia que dirigía a Carlos, y este dedujo de inmediato que jamás habría desvelado su verdadera identidad a menos que creyese estar en un verdadero peligro. De forma urgente envió al propio capitán a que lo sacase de la cárcel inmediatamente, lo que sin duda cumplió de un modo eficaz. En realidad, podían haber llamado a la prisión y advertir de la identidad, pero no creían que estuviese en peligro, y si acudía el capitán podría resolverse como un traslado sin levantar la coartada. El ministro estaba preocupado por qué podría derivarse de la actuación del capitán en la cárcel.
El coronel le explicó que se le había ofrecido a los guardias ciertas prerrogativas como que poder elegir un destino que se les asignaría de forma preferente, así que no presentarán ninguna denuncia, pues todos los que no eran oriundos del País Vasco desean abandonar cuanto antes ese destino que solo cumplían por destino forzoso o por los pluses de destino y peligrosidad que otorga. Respecto al expediente del capitán, en agradecimiento por garantizar la seguridad del agente especial El Viejo, he hecho constar en el informe que el capitán obedeció sus específicas y concretas órdenes a la vista de lo urgente y prioritaria de la misión, así que, a todos los efectos misión cumplida. El ministro consideró bien resuelto ese compromiso, y después trató el tema de la seguridad de la familia de Carlos. El coronel le indicó que, dado que oficialmente Carlos seguía detenido y encarcelado, y teniendo en cuenta que su familia tenía una gran raigambre en el País Vasco y un antiguo historial en HB, no deberían tener ningún problema con ETA. A Manuel no le convencía, pues después de todo, lo del eufemismo un problema con ETA en realidad equivalía a acabar con un tiro en la nuca. Después de acabar de tratar todos los problemas, el ministro les dijo: les felicito. La cuestión principal es que se ha logrado desactivar una gran amenaza, el uso de nuestro hombre infiltrado fue todo un éxito. El oficial de la Guardia Civil no estaba convencido del éxito de la operación. Su agente secreto era una fuente constante de información y lo habían sacrificado. Sí, señor ministro, pero un éxito muy costoso. Hasta ahora teníamos un infiltrado junto a la propia cúpula de ETA y lo hemos tenido que anular. A partir de este momento desconocemos cuáles serán los próximos movimientos, y no dude que se producirá una reacción. Se hizo un silencio en el despacho que de inmediato fue roto intencionadamente por el ministro. Bueno, los problemas mejor resolverlos de uno en uno. Ahora aprovechemos el éxito. Preparen una rueda prensa para exhibir las armas, dijo el ministro dando por finalizada esa pequeña reunión. Apenas había pasado una hora, y el ministro se había vuelto a trabajar a su despacho, cuando se vio interrumpido por Manuel, que entró con inusitada rapidez. Buenos días, Manuel. ¿Qué desea? Hay un problema con la nota de prensa para los periodistas. He intentado corregirla, y el secretario se ha negado a ello diciendo que son sus órdenes. Naturalmente no le comentó que se había intentado eludir todo confrontamiento, tal y como le había sugerido Amalia. ¿De qué error se trata? Que no ha querido incluir en la noticia los misiles capturados, solo habla de pistolas. Como puede comprender, con eso se le está quitando importancia a toda la operación. Tal vez, pero el secretario tiene razón, esa información no debe de ser incluida. Esa respuesta no estaba prevista, pensaba que el secretario le estaba tocando las narices como siempre. Pero ahora resultaba que tenía razón. Pues disculpe, pero no lo entiendo. Lo de las pistolas no tiene importancia, pero lo de los misiles sí. Es un éxito que usted puede anunciar ante los medios, no debe de perder esta oportunidad. ¿Conoce usted la directriz de información a la prensa sobre armas incautadas a ETA? Manuel se quedó confuso, al parecer existía una directriz expresa y no la conocía. No. Lo siento, pero esos malditos manuales no hay quien los acabe de leer. Sobre los manuales estoy de acuerdo, aunque en realidad no es una directriz escrita, pero es una práctica que siempre se ha seguido en el ministerio. Cuando se incautan armas a ETA, solo se puede informar y exhibir las armas ligeras, es decir, pistolas, fusiles y alguna granada. ¿Y por qué ocultar un éxito como este? Porque sobre todo no se puede dar la impresión a la población española de que ETA está bien armada y que dispone de armas peligrosas como misiles teledirigidos, tierra-aire o granadas de gas químico. Y menos aún sembrar el terror a nivel internacional respecto a un país al que vienen 50 millones de turistas cada año. ¿Pero es un éxito? ¿Los hemos detenido? Sí, en esta ocasión, pero si anunciamos que tienen misiles contra aviones, la sociedad tendrá el temor que aún tengan algunos o que puedan conseguir más. La consecuencia: descenso de turismo, incremento del coste de los seguros, restricciones de vuelos a España. Se puede imaginar el daño que esto nos causa. Pero, ¿y si consiguen más misiles y derriban un avión? Entonces habrá que enfrentarse con la realidad, pero mientras es preferible evitar el pánico. Entonces, ¿por qué ETA no anuncia que tiene esas armas? Dudamos cuál puede ser el motivo. Tal vez sea el no alertarnos, o no querer hacer alarde de un arma si después no pueden cometer una acción o cometen un fallo en su uso. No dudo que tenga razón en ocultarlo, pero le estamos quitando los méritos a nuestros policías y a la propia Guardia Civil.
Tal vez, pero la lucha exige ese sacrificio, y en todo caso reducido, comparado con los que sacrifican para proteger la vida de los ciudadanos. Lo principal es no seguir el juego de los terroristas ayudándoles a implantar un estado de terror. Manuel abandonó el despacho pensando que, por si no era suficiente la cantidad de reglamentos y órdenes que tenía que memorizar, además se encontraba con que tendría que enterarse de cuáles eran las directrices secretas que dirigían el ministerio. Aunque había otra cosa que le preocupaba más, y era que si esa directiva existía, ¿por qué el secretario no se la había comunicado? Tal vez para provocar un enfrentamiento, o tal vez para que quedase en evidencia ante el ministro. Recordaba que era conocido en todo el ministerio su espíritu maquiavélico, aunque él imaginaba que solo lo ejercería con sus enemigos. ¿Era él un enemigo para el secretario? Si así era, intuía que tendría que tener mucho cuidado tal y como le avisó Amalia. Manuel, aunque no le gustaba estar inactivo o perder el tiempo, era hombre de costumbres y organizaba su vida en torno a ciertas rutinas como, por ejemplo, ir a trabajar a la misma hora o comer al mismo restaurante. Así que difícilmente había pensado que esa mañana se encontraría en el País Vasco acompañando al ministro del Interior en una reunión con el BI. Según le había explicado el ministro, el objeto de la reunión era exponer la coordinación de las actuaciones de protección conjunta de Herri Batasuna entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza, y él, como asesor, debería matizar todas las cuestiones técnicas. La estrategia del ministro consistía en no plantear la reunión como una petición directa de apoyo, o tendría el coste político de una negociación, y ahí es donde entraba Manuel, desviando la cuestión a una reunión informativa con o técnico en seguridad. Decir que no estaba suficientemente preparado para resolver o coordinar las cuestiones técnicas era mostrarse demasiado optimista sobre sus capacidades. Además, lo suyo no era la oratoria, así que hizo un esfuerzo ímprobo en las últimas horas para memorizar todo lo que tenía que decir. Después de las presentaciones preliminares, se dedicó a hacer una exposición de las investigaciones que se habían llevado a cabo hasta el momento, y lo realizó haciendo hincapié en detalles para indicar expresamente que no le ocultaba información. Cuando finalizó, se sintió satisfecho. Su misión estaba cumplida, y no lo había hecho nada mal. El dirigente del BI, después de escucharlo detenidamente sin hacer ningún comentario, se dirigió al ministro como si Manuel no existiese, expresándole que le preocupaba la posible implicación del gobierno en esas muertes. El ministro no contestó durante unos segundos, tal vez porque no quería precipitarse en dar una contestación inmediata o porque le sorprendió la pregunta. Con mucha tranquilidad le expuso que no le preocupaba ese tema, ya que la legalidad de las actuaciones del gobierno nunca se había planteado, ni cuestionado, hasta el momento. El dirigente del BI le preguntó entonces cuál era la política del gobierno para solucionar el problema. El ministro, conservando una aparente indiferencia, contestó que resultaba evidente que intentar detener cuanto antes al asesino o asesinos, ya que toda esa cuestión no solo daba mala imagen sino que enturbiaba todo diálogo hacia la paz. El dirigente abandonó el tono sosegado, y preguntó de forma directa si dado que la solución estaba tan clara, entonces ¿para qué había convocado la reunión? El ministro comenzó a estar incómodo. Tal y como le había comentado en el viaje, con los políticos vascos no se podía ser muy sutil. Siempre iban al centro de la cuestión sin circunloquios, no eludiendo una lucha frontal. Cuando querían algún derecho para su autonomía, lo pedían directamente como si fuese incuestionable su concesión, y si sus peticiones se rechazaban, era mejor no colocarse al alcance de sus críticas. Intentando aparentar una total sinceridad, le expuso que les preocupaba que esas muertes fuesen utilizadas por ETA y pasasen a convertirse de asesinos a víctimas. Explicándole que esas muertes serían utilizadas por HB, cada muerto será un mártir, y el culpable sin duda sería el Estado y su gobierno. Por dicho motivo había que hacer un frente común, para evitar que a los gobiernos legítimos les acusasen con meras especulaciones. El dirigente Elvi lo miró fríamente a los ojos, y con absoluta frialdad le dijo: «Mira. Nos conocemos desde hace tiempo, así que es mejor dejarse de sutilezas y hablar claro». El ministro no eludió la mirada intentando mantener la serenidad. Los vascos por definición hablan bastante claro, y si el dirigente del BIC destacaba es matices que estaba dispuesto a decir algo no demasiado agradable. Aún así tenía que aparentar que no se sentía intimidado, y puso cara de permanecer atento. El dirigente del BI, entonces, le dijo literalmente: «Evidentemente para ti todo esto es bastante nuevo, pero nosotros tenemos algunas tablas en este conflicto, lo que nos hace ser moderados.
Y esto te lo digo porque hace unos años otro ministro como tú vino a mí para pedirme el mismo favor y respondí dándole toda nuestra confianza. Como ya sabrás, después se demostró que el gobierno era el responsable de todas las muertes, y como consecuencia de todo este escándalo nuestro partido fue criticado duramente por el apoyo que otorgó con su silencio a esos actos criminales. Te anticipo que ese error no lo volveremos a cometer, de tal forma que si hay muertes de ciudadanos vascos alguien tendrá que explicar quién es el culpable, y cuanto antes lo aclare menos motivos tendrá ETA para acusarnos de nada. El ministro intentó reaccionar rápidamente, expresándole que le preocupaban esas palabras, pues estaba claro que tenían que estar unidos o serían utilizados en beneficio de ETA. Deberían colaborar en conjunto. El dirigente del BI se adelantó y, sin cambiar de semblante, le indicó que lo máximo a lo que podían comprometerse era a que contasen con su ayuda en el ámbito de investigación policial, y que se utilizaría esa cuestión como arma política permaneciendo a la expectativa de los acontecimientos. Pero, acto seguido, dejó muy claro que, al mínimo indicio de implicación del gobierno, serían ellos mismos los que exigirían responsabilidades no solo políticas sino penales. La conversación continuó tratando otras cuestiones genéricas, hasta que se despidieron con las buenas palabras de seguir colaborando. En el viaje de regreso, el ministro se mostraba bastante molesto por no haber conseguido el apoyo deseado. Y tal vez lo que era peor, es que disponía de muy poco margen de maniobra antes de que la situación se volviese en su contra. Manuel se intentó disculpar por su actuación, sabía que no era la persona más adecuada para ese tipo de reuniones, y no le pudo ayudar mucho. Sorprendentemente el ministro lo disculpó, y le confesó que precisamente lo había llevado porque con su desconocimiento político nunca podría insinuar ninguna negociación, aunque desgraciadamente no hubiese dado resultado, y el BI se había negado a colaborar. A Manuel, este comentario le hizo sentirse un poco más tranquilo. Si el ministro utilizaba hábilmente sus deficiencias como ventajas, tal vez así le permitía sentirse de alguna utilidad. Al día siguiente Manuel examinaba un informe transcrito de las comunicaciones de ETA. Tal y como comentó Carlos, había logrado dejar instalado un sistema de seguimiento de los correos electrónicos, y mientras que ETA se sentía segura utilizando un sistema de comunicaciones teóricamente protegido, todos los mensajes pasaban directamente a la Guardia Civil. El sistema no era perfecto, pues solo lo había instalado para algunos miembros de la cúpula directiva y colaboradores, y no se había extendido al resto de la organización. Por suerte, no solo registraba los mensajes de correo electrónico, sino también permitía el intercambio directo de mensajes conocido por chat. El intercambio de mensajes los descodificaba Carlos y, según su conocimiento de la cúpula directiva, les daba una redacción dentro de su particular estilo de presentar los informes. Manuel, entonces, se percató de la preocupación que mostró el oficial de la Guardia Civil, por la posibilidad de perder a Carlos, y con él, todo el sistema de control de ETA. No solo había sido un infiltrado de primera, sino que estaba implantando el mejor sistema de detección de las comunicaciones de ETA. Ahora habían perdido la baza como infiltrado, y tarde o temprano revisarían todo el sistema informático, al no estar bajo el control de Carlos, y lo cambiarían. Según el informe, la cúpula de ETA se había reunido en una nueva casa de seguridad en Francia de forma inmediata para analizar el fracaso de la operación y de detención de todo un comando. Comienzo de informe. Analizaron el fallo de la operación de misiles. Destacaron que fue Carlos el que detectó la filtración telefónica, y reconocían que ya era tarde para salvar la redada, pero a todos les sorprendía la conducta de Carlos de huir después del accidente y haberse dejado atrapar. Parecían estar de acuerdo en que, al no estar acostumbrado a actuar en misiones, se puso nervioso y tuvo un accidente. Después, el pánico se apoderó de él y salió corriendo, lamentablemente se equivocó de dirección y acabó siendo capturado. Comentaron unos los rumores de otros detenidos, que afirmaban que cuando Carlos fue detenido insistía en que era un agente infiltrado de la Guardia Civil. Esa era una excusa que nunca daría un miembro de ETA, se consideraban soldados y como tales resultaba humillante negar su propia existencia y los motivos de su lucha. Alguna voz, cuestionando la lealtad, otras voces de apoyo por su trayectoria durante años y la familia de donde provenía. Por seguridad, se aconsejó que los compañeros de la cárcel estuviesen atentos a las actuaciones de Carlos, y moderasen la información. Se planteó comprar más misiles. La solución no se mostró tan sencilla, pues en el mercado negro el precio que tuvieron que pagar fue de $2 millones, y una nueva compra comprometería los fondos de reservas.
Por otra parte, seguro que el CSIC está siguiendo todas las compraventas internacionales y eso dificultaría una nueva adquisición y encarecería más el precio. Opinión mayoritaria fue que tenían que reaccionar, y, a falta de un objetivo esencial, optaron por romper la tregua con un gran atentado que conmocionase a la sociedad y les diese más autoridad. El plan se fue perfilando, y teniendo en cuenta que disponían de unas 3 toneladas de explosivos, optaron por reservar 1 tonelada y meter las otras 2 en una furgoneta, y hacerlas explotar en algún punto significativo de Madrid. La elección del objetivo se mostró más difícil, ya que los oficiales y militares estaban bastante protegidos, así, si no se tenían otras opciones, optarían por un blanco blando, que en su argot implicaba un lugar desprotegido generalmente con víctimas civiles. No todos estaban conformes en atentar contra civiles discriminadamente, e insistieron en buscar un objetivo militar o, cuando menos, político. La solución fue que el punto de explosión estuviese cerca de algún organismo público. Se pasó a concretar los aspectos de la ejecución, y el jefe de operaciones destacó que necesitaría al menos un mes para llevarla a cabo. Problema con reunir los explosivos. Están dispersos en al menos 10 zulos, los cuales eran custodiados por comandos de apoyo independientes de forma que aun en el caso de que fuese detenido algún comando o incluso un jefe, nunca afectase más que a una parte del arsenal. El proceso era lento, pues para acceder a cada localización exigía acciones simultáneas de distracción y contravigilancia, enviando furgonetas y vehículos como señuelos, y simulando cargas y descargas falsas. Además, el traslado del material a largas distancias exigía un camuflaje especial, teniendo que desmontar totalmente un vehículo para ocultar los explosivos en el chasis. Esta situación provocó una polémica, pues 3 meses era demasiado tiempo para la ejecución. La necesidad se acabó imponiendo a la prudencia y decidieron que en una sola semana se prepararían todos los explosivos, y se enviarían a Madrid en una furgoneta. Por último, tuvieron que coordinar a los comandos en Madrid. Acordaron utilizar a 2. Uno se encargaría de la labor informativa para buscar los objetivos y preparar la ocultación y huida. El otro, del propio atentado. Y, para el transporte de los explosivos hasta Madrid, escogerían a un comando de apoyo de segunda clase, de tal forma que no estuviese bajo sospecha y, por lo tanto, sometido a la vigilancia habitual. Fin de Inquieme. En definitiva, Carlos estaba comprometido y ETA había decidido actuar contundentemente, pero no se sabía dónde ni cuándo, ni qué comandos o colaboradores de ETA estarían implicados. Y con solo esa información, Manuel no podía hacer nada, tan solo esperar a que la Guardia Civil tuviese más suerte en sus investigaciones. Cuarta semana comenzaba una nueva semana y, en cierta medida, Manuel añoraba un poco de tranquilidad, así que casi con gusto se centró en la lectura de uno de los manuales de procedimiento. Se había distraído un poco, y ya eran las 2:30 cuando le enviaron un fax. Una nueva muerte de un miembro de ETA. Al parecer, todo lo que tenía que ver con muertes de ETA ya se lo enviaban a él por costumbre. No le costó hacerse una composición de lugar, dándole un poco de margen a su imaginación. El hombre, con un lento caminar, cruzó la calle con evidente despreocupación ante la inexistencia de tráfico a esas horas. Se paró frente a la puerta de un coche aparcado, dejando en el suelo la bolsa que llevaba en la mano derecha, y se entretuvo unos segundos buscando las llaves en el bolsillo del pantalón. Su cabeza osciló hacia atrás ligeramente y, a continuación, se desplomó sobre el capó, resbalando hasta el suelo, dejando tras de sí un rastro rojo por todo el lateral del vehículo que contrastaba de forma dramática con la blanca pintura. La mujer, que estaba esperando al otro lado del coche a que abriese la puerta, tuvo la suficiente sangre fría para no gritar. Se acercó, agachándose junto al cuerpo, y comprobó que, aunque la sangre seguía manando de su destrozada cabeza, ya no tenía pulso. Intentó sobreponerse al impacto emocional que estaba sufriendo, ya que lo principal era que debía cumplir las instrucciones recibidas. Regresó al piso de donde había salido hacía unos minutos, e hizo una llamada al periódico Gara, informando que su compañero acababa de ser asesinado, y que llamasen a la policía. El reportero que recibió la noticia se dispuso a cumplir con su obligación legal de comunicar el asesinato a la policía. Esperó 10 minutos y llamó. Realizó una llamada corta con voz grave y colgó antes de dejar cualquier dato o teléfono de contacto. En cualquier otro punto del país, la policía mandaría investigar la posible denuncia de asesinato, aunque fuese falsa. En el País Vasco, ante este tipo de llamada, lo primero que se piensa es que es una trampa de ETA, y que si acude un coche patrulla estará esperando un coche bomba.
Por eso, del recepcionista pasó al sargento, y de este al capitán, que decidió mandar con cautela un par de patrullas. Se lo tenía que comunicar de forma urgente al ministro, cuando en los pasillos del ministerio se oyeron unos pasos inusualmente rápidos que llegaron hasta la puerta, tocaron en la puerta y el ordenanza apareció. Señor, ¿es usted el que lleva todos los asuntos de prensa del ministro? Todos no, solo el dossier de prensa. Creo que debería ver lo que está saliendo en televisión en estos momentos. Manuel siguió al ordenanza hasta su oficina, donde una pequeña y antigua televisión en blanco y negro estaba conectada. Se veía a un grupo de hombres sentados en una mesa, colgando de la cual figuraba una gran pancarta con el nombre de Herri Batasuna. La imagen se fue moviendo a lo largo de la mesa, hasta enfocar un trípode situado a la derecha de la mesa, que sostenía una cartelera donde aparecían las fotos ampliadas del fallecido, y a la derecha, una televisión donde se proyectaba el vídeo de las imágenes del cadáver junto al vehículo. La imagen volvió hacia uno de los hombres del centro de mesa y se pudo oír la voz del que estaba hablando frente a un micrófono. Como pueden ver en estas fotografías y en el vídeo, un compañero ha sido asesinado, y las fuerzas de ocupación estatales que encubren y fomentan estas muertes, han incluso ocultado esta noticia, como si el asesinato de un vasco no tuviese ninguna importancia. Se le pide al pueblo vasco que no luche por su libertad y ahora que se deje matar, pero el pueblo vasco ha sabido siempre cómo responder a estas provocaciones, dejaremos claro que sabemos defendernos. Manuel sabía que los miembros de HB no podían amenazar directamente con una venganza, por lo que siempre utilizaban eufemismos que impidiesen ser acusados por apología del terrorismo. Aunque eso ahora no tenía mucha importancia, sí la tenía el hecho de que se había roto la consigna del ministerio de ser los primeros en dar las noticias. Anticipadamente, HB se había ocupado de hacerse con las imágenes y difundir la noticia, y eso colocaba al ministerio en una clara desventaja. En ese momento cogió el teléfono y llamó al móvil del ministro. Señor ministro, ¿conoce ya la noticia? No. ¿De qué me habla? Hace 2 horas ha muerto otro activista de ETA en el País Vasco, y en estos momentos HB está retransmitiendo en todas las cadenas una rueda de prensa, exhibiendo fotografías del fallecido, y acusando al gobierno. Espere, no cuelgue. Manuel se quedó a la espera, imaginando cómo el ministro se dirigía hacia una televisión, seguramente situada en la cafetería. ¿Cómo analizaría las noticias? ¿Cómo pensaría que el control de la información se estaba yendo de las manos? ¿Cómo explicaría al presidente del gobierno por qué se entera toda España de un asesinato antes que el Ministerio del Interior? ¿Y cómo daría una explicación convincente a la sociedad de que tenía cierto control de la situación mientras era acusado de dedicarse a asesinar a los vascos? Manuel. ¿Sigue ahí? Se escuchó al ministro por el teléfono. Sí. Bueno, ahora ya es tarde para hacer nada. Puede volver a su trabajo y procure enterarse de los detalles. Después ya hablaremos. Gracias por haberme avisado. Siguiendo las instrucciones del ministro, se dedicó el resto de la tarde a obtener información sobre el fallecido y las circunstancias del asesinato. Así se enteró que bajo el anonimato de un ciudadano común se ocultaba uno de los hombres de ETA con más conocimiento sobre atentados con bombas, pero que desde hace años solo actuaba como supervisor o formador. Su situación de miembro no operativo era también conocido como dormido, por este apodo se identificaba a los miembros de ETA que no estaban en constante lucha sino que tenían períodos de descanso, lo que les garantizaba evitar ser objeto de un continuo seguimiento policial. El proceso siempre era el mismo cuando después de varios atentados se pensaba que ya estaba fichado e identificado, y comenzarían a someterlo a vigilancia, entonces era el momento de que se convirtiese en una persona de vida normal y otro desconocido ocupaba su lugar en la operatividad de los comandos operativos. La consecuencia era que se dejaba a las fuerzas de seguridad sin una pista clara a seguir, o al menos complicaba las operaciones de vigilancia. Evidentemente, la mujer debía sospechar, cuando menos, que estarían siendo más o menos vigilados, y si la llamada estaba siendo registrada, como era previsible, aparentaría ser legal, pues informaba del asesinato y reclamaba que acudiese la policía. Sabía que las comunicaciones se solían grabar automáticamente, pues no se podían tener cientos de agentes las 24 horas analizando todas las llamadas, y que serían analizadas con un mínimo de unas horas de diferencia. Este margen de maniobra era más que suficiente. Gara se lo comunicaría de forma urgente a Herri Batasuna, que conocería el asesinato unas horas antes que el gobierno.
Pero a Manuel no le preocupaba tanto el aspecto propagandístico, sino el hecho de que se estaba asesinando a los llamados dormidos. Eso no tenía mucho sentido si querían atentar contra la operatividad de la organización, así que decidió investigar si existía algún tipo de relación en todo ello. Al día siguiente, Manuel accedió al despacho del ministro, con la esperanza de encontrarlo, en ese momento, desocupado. A María le indicó con un gesto que podía pasar, y él entró directamente. Buenos días, señor. Tengo que decirle algo importante sobre la investigación. ¿Ya han encontrado a los asesinos? No exactamente, pero puede tener alguna relación. No tengo mucho tiempo, así que sea rápido. Era consciente de que al ministro le molestaba que no se ciñese al protocolo de las reuniones para tratar las cuestiones propias del gabinete. Aún así esperaba que le escuchase, y comenzó a hablar con tranquilidad. Todos los asesinados fueron miembros activos de ETA hace unos años, pero cuando fueron asesinados ya no estaban en activo ni formaban parte del grupo operativo de ETA, ni dentro de HB. Vamos, que eran miembros considerados como dormidos, sin importancia operativa. El ministro, aunque mostraba atención, expresaba con su gesto que ya disponía de esa información. ¿Y qué significan entonces sus muertes? ETA no mata a sus miembros excepto en actos de traición, que nos los hubo, y menos cuando no tienen mucha importancia dentro de la organización. Así pues parece estar claro que ETA no está detrás de las muertes. Podría ser. Pero es solo una especulación. Sí, pero es curioso que en nuestros ordenadores aparezcan los datos sobre los asesinados, aunque fuesen dormidos y se quisiesen ocultar. No sé a dónde quiera llegar, comentó con impaciencia. Los dormidos se quieren ocultar, y para eso esconden toda la información sobre su vida. Los pisos, los alquileres, el teléfono o cualquier dirección siempre está a nombre de otras personas o sociedades. ¿Me sigue? No lo dude, con interés pero con poca paciencia, así que dése prisa. Entonces, he llegado a la conclusión de que, para localizar a estos objetivos, el asesino solo pudo tener la información o de ETA o de nosotros. Y si descartamos a ETA, todo indica que aquellos que están causando los asesinatos han tenido acceso a nuestros datos internos. El ministro cambió de semblante, y su desinterés se transformó en una actitud de preocupación. ¿Y eso es posible? Se supone que son datos protegidos de uso restringido. Son protegidos los archivos de las misiones en curso, pero la lista general de ETA prácticamente la puede consultar cualquier policía, guardia civil, funcionario del interior o agente del CSID. ¿De cuántos supuestos terroristas fichados hablamos sobre los que pueda atentar? La lista total, incluidos los sospechosos, se eleva a 3.000. Son demasiados, resultan imposibles de controlar. Me temo que no sabemos quién puede ser el próximo blanco. Lo que yo creo que es seguro es que estará dentro de la lista. ¿Y sabemos quién consultó la base de datos y obtuvo información sobre los asesinados? No, si yo pude acceder con una clave general cualquiera podría hacerlo, y no se guardan registros de consultas. ¿Y el CSIC qué dice de la posible filtración? Pueden tener algunos indicios sobre quién está utilizando esa lista. El CSIC no sabe nada, lo he investigado yo solo, y decidí informarle. El ministro pareció perder la poca paciencia que estaba mostrando. ¿Y por qué no ha compartido esta información con el CSIC? Ellos podrían investigar todas esas hipótesis y ahora no estaríamos ante meras suposiciones. Recordó que al ministro no le gustaba que los diferentes miembros del gabinete no colaborasen entre sí, y menos aún que esa falta de colaboración le hiciese perder tiempo y retrasase las investigaciones. En todo caso no le afectó el comentario, su descubrimiento era más importante que sentirse ofendido por una crítica. Yo creí que sería mejor que lo supiese usted antes que nadie. El ministro permaneció unos segundos pensando. Entiendo a qué se refiere. Si el hecho se comenta en el gabinete, estaría forzado a comenzar una investigación, y eso supondría una situación incómoda sobre todo si se llegase a filtrar. Por otra parte, si no la promuevo quedaría en evidencia, y pensarían que se pueden cometer fallos impunemente. Además toda la responsabilidad por ocultar una investigación sería solo mía. Debo agradecerle su interés por advertirme, aunque la cuestión es delicada y difícil de mantener en secreto, ya que el CSIC podría detectar esa coincidencia como usted ya lo ha hecho. Manuel se sintió sorprendido por el razonamiento, ya que él no tenía esa inquietud. Y aunque se sentía alabado por las palabras del ministro, resultaban inmerecidas, y deseaba aclarar cuanto antes el verdadero motivo de esta reunión.
No creo que ese sea el verdadero problema, y tampoco creo que aunque detectasen algo no se lo comentarían. ¿Me está diciendo que me ocultarían información intencionadamente? No, solamente le digo que si un coronel se la va a jugar diciendo que en su departamento hay filtraciones, se lo pensará muy mucho. Es lo mismo que cuando usted prefiere no informar a la prensa de que el ministerio pueda haber colaborado con el asesino, aunque existan indicios. Manuel se dio cuenta de que acababa de acusar al ministro de un acto irregular, pero ya era tarde para solucionarlo. Evidentemente que no lo haría, respondió sorprendido el ministro, pero yo lo hago por interés general. Sería un arma en manos de los radicales, mientras que el coronel estaría ocultando información a su superior. No cuestiono lo que usted haga, solo quería decirle que un coronel tendrá cuidado antes de perder su cargo. Pero, como le dije, yo no creo que este sea el verdadero problema. ¿A qué se refiere? Lo que quería decirle es que el problema no es que exista una filtración, sino que los asesinos tengan que ver directamente con el origen de la información. Por eso se lo quise decir personalmente, no quería levantar la liebre. El ministro se quedó pensando unos segundos como asumiendo el mensaje que acababa de recibir, y su rostro se iba poniendo cada vez más rígido. ¿Alguien más está al tanto de sus indagaciones? No, yo soy el único. Bien, pues no comente con nadie esta información. Con nadie. ¿Queda claro? Sí, claro, por supuesto, señor. Y detenga todo tipo de investigaciones al respecto, destruya todas las notas y papeles, y guarde discreción. Yo haré los movimientos convenientes. La orden le dejó ligeramente aturdido. Era verbal y sin testigos, y no quedarían pruebas de ella en caso de que el ministro la negase. La realidad es que le estaba pidiendo que ocultase un posible delito del CSIC, del ministerio o incluso del propio gobierno, con lo que se estaba convirtiendo en encubridor. ¿Pero qué alternativas tenía? O confiaba en el ministro, o se iba directo al fiscal general a presentar una denuncia sin apenas pruebas contra el ministro, con lo que ya podía dar por finalizada su carrera en todos los sentidos. Hasta ahora, siempre había confiado en sus superiores, y cuando tuvo que ocultar algo, fueron pequeñas faltas de compañeros que ni a él mismo se le habría ocurrido denunciar. Pero, evidentemente, esta situación era completamente diferente, estaba hablando de asesinatos perfectamente planificados. Tenía que tomar una decisión de forma urgente. En esos momentos no supo si le estaba pesando más su concepto de fidelidad, o sencillamente la falta de valor para afrontar otra opción, pero lo cierto es que decidió confiar en el ministro. Como usted ordene, desde ahora no sé nada de todo este asunto. Queda en sus manos. Gracias, ahora vuelva a su trabajo y esté atento de lo que pasa. En estos momentos no podemos fiarnos de nadie. A las 9 de la noche, en la cervecería y en su mesa habitual situada al fondo del local, le esperaba Amalia. Manuel fue el primero en hablar. ¿Qué pasó esta vez? Te aseguro que últimamente no he discutido con el secretario. No sé lo que le has hecho, pero claramente sigue yendo a por ti. Sin ir más lejos, hoy, a última hora de la tarde, entró en el despacho del ministro y le presentó un modelo de prueba sobre la capacidad del personal del gabinete, así como una autorización para la selección de candidatos para la sustitución de las bajas que se pudiesen producir. El ministro se mostró sorprendido, pues desconocía que estuviese prevista ninguna sustitución. El secretario se apresuró a aclarar que, si el personal no superaba las pruebas, habría que pensar en la sustitución, y sería mejor establecer sustitutos alternativos, para evitar un vacío transaccional, matizando que tú necesitarías un sustituto. Comprendo. El muy cabrito quiere someterme a pruebas, con la intención de echarme. Sí, evidentemente. Pero te sigo contando. Estuvieron en silencio bastante tiempo, creo que el ministro estuvo examinando el cuestionario. Después comentó que le parecía una evaluación muy exigente para tratarse de un mero control, y seguidamente le preguntó si él mismo estaba incluido en esos controles. El secretario negó que a él le afectase el control. El ministro le dijo que si realizaban la prueba y expulsaban a alguien, este podría quejarse de discriminación, por lo que habrían que ser totalmente ecuánimes, y que lo mejor sería suspender la prueba. El secretario protestó, pero el ministro no le dio margen y zanjó la cuestión. Bueno, parece que esta vez también he tenido suerte. Menos mal que no tendré que pasar ninguna prueba, no me gusta quedar en evidencia. Sí, pero está claro que quiere acabar contigo. Ten cuidado, intentará aprovecharse de cualquier fallo. No puedo hacer mucho, la suerte no dura eternamente, y al final me acabará cogiendo por algún lado.
¿Qué me sugieres que haga? El secretario es peligroso y muy seguro en sus actuaciones, además de no tener debilidades conocidas. Lo mejor que puedes hacer es intentar tener el menor contacto con él, y sobre todo evita los enfrentamientos. No había mucho más que hablar, y no tardaron en despedirse. Manuel acabó de leer el informe de balística. Destacaba en una de las conclusiones que, según el análisis de las señales microscópicas, las marcas de los proyectiles eran diferentes, o por lo menos no era posible acreditar con certeza que fuese el mismo arma. No sabía si ese detalle tendría alguna importancia, ya que, por desgracia, no sabía mucho de rifles. Como era lógico por su condición de policía, tenía un conocimiento genérico sobre armas, aunque limitadas a las pistolas y revólveres que, además de ser las suyas reglamentarias, solían ser las causantes de las muertes en los crímenes con armas de fuego. Las muertes provocadas con rifles eran en su mayoría accidentes de caza y esas investigaciones eran seguidas casi en su totalidad por la Guardia Civil, pues se producían en entornos rurales donde se cazaba, y casi todos eran accidentes fortuitos. Consideró que, para conseguir ayuda sobre este aspecto, el oficial del ejército parecía el más adecuado, por su conocimiento general sobre las armas, así que decidió hacerle una visita. Encontró al oficial del ejército trabajando en su despacho. Según entraba, se fijó en que se había molestado en decorarlo a su gusto. Las paredes estaban llenas de metopas de los diferentes cuarteles y bases donde había estado, y en la mesa destacaba la maqueta de un avión. Y aunque él era incapaz de identificarlo, le pareció un buen motivo para iniciar la conversación. Hola, ya veo que te gustan las maquetas. Nunca las he construido, pero me gusta recordar los aviones donde he volado. Notó un cierto aire de nostalgia en el comentario. ¿Y cómo es que prefieres estar en un despacho que seguir volando? Siempre he pensado que un piloto no se sentiría cómodo en tierra. Me seleccionaron para este destino, y como militar no cuestionó las órdenes. Apreció que el oficial se mostró un tanto molesto por su pregunta, tal vez porque en efecto le hubiera gustado seguir volando y tuvo que sacrificarlo por su carrera profesional, donde se valoraba más estar pegado a un ministro que ser un buen piloto. Había fracasado en un acercamiento en plan relajado, así que lo mejor sería ir al grano. Bueno, perdona que te moleste, es que necesito a un especialista en armas. Espero poderte ayudar, dijo en un tono entre correcto y seco. Le enseñó el informe de balística, mientras se lo explicaba. Yo estoy acostumbrado a mi revólver, y si lo cambio por otro, aunque sea un modelo superior, disparo peor. Imagino que al asesino le ocurrirá lo mismo, y si actúa como francotirador la precisión será muy importante. Según el informe, la diferencia de rastros en los proyectiles indica que podría haber varias armas diferentes, pero yo creo que esto no le beneficia al asesino. También podría ser más de un asesino, cada uno con su ar. Sí, ya lo he pensado, pero creo el asesino es demasiado preciso y cuidadoso para creer que haya varios que actúen tan sistemáticamente. Entonces, el problema que te preocupa es la pérdida de precisión por la variedad de armas. No es que me preocupe, sino que me sorprende que para un tiro tan preciso utilice varias armas diferentes. Bueno, si es por una cuestión de eficacia, no le debe de preocupar el utilizar varias armas. En el ejército justamente estamos acostumbrados a un material estándar, precisamente porque tiene la ventaja de poderse intercambiar o sustituir el armamento y la munición. Sí, pero siempre he entendido que para un tiro preciso se debe utilizar siempre la misma arma. Bueno, eso es relativo, depende del tipo de precisión que necesites. El problema, por lo que veo, es determinar los requisitos del asesino, así que lo mejor será que encarguemos un informe sobre las necesidades de precisión requeridas y la variación de ajuste en un intercambio de armamento, conforme con la topología del entorno respecto a los objetivos. ¿Te parece correcto el procedimiento operativo? Manuel se sintió un tanto frustrado. Él solo quería que le informasen sobre la marcha para avanzar en la investigación, y no comenzar todo un proceso burocrático. Aunque por otra parte, las observaciones del oficial habían sido precisas y objetivas, por lo que no era cuestión de reprocharle que actuase según su rígida formación. Sí, gracias. Te dejo aquí los datos y cuando tengas alguna información me llamas. De acuerdo, lo encargaré, pero solo un detalle. Debo indicar que has sido tú el que ha solicitado este informe para tu investigación. Manuel no entendió el motivo de tal matiz. Sí, claro, no hay problema. Es para una investigación oficial. Pero, por curiosidad, ¿qué trascendencia tiene? Es para el control operativo de costes.
Cada investigación tiene un coste asignado. Le cogió de sorpresa. No tenía ni idea acerca de ese tipo de control. Sin duda debería estar reflejado en uno de esos inmensos manuales de procedimiento operativo que nunca llegó a digerir. Me consta que inicialmente no hay límite de presupuesto para esta investigación, no debes preocuparte. Ya lo sé, pero yo mantengo un nivel muy bajo de coste por expediente, y no quiero que se vea afectado por una investigación que no me corresponde. Mucho debieron cambiar las cosas en el ejército desde que él hizo la mili, cuando la operatividad de un oficial ahora dependía de mantener las estadísticas sobre costes. Entonces no te preocupes, pon mi nombre en la solicitud y ya te la firmaré, así solo afectará a mi estadística sobre costes, que está muy baja, lo dijo todo lo serio que pudo, como si realmente mantuviese algún control sobre su estadística de costes. Ya no tenía nada más que comentar, así que se despidió agradeciéndole su colaboración. Y mientras regresaba a su despacho tuvo el presagio de que el informe que había encargado no serviría para nada, excepto para inaugurar su estadística de costes. En la reunión del gabinete, el comentario general del día era hablar del oportunismo del que estaba haciendo gala HB para convertir en mártires a sus muertos. El ministro centraba en ese momento su atención en la anticipación de HB en los medios de comunicación. Estaba molesto por esta publicidad y quería evitarla a toda costa. Quiero que se detenga a las personas que hicieron las fotos, así como a la compañera que ocultó la muerte, para que comprendan que nosotros somos los primeros en tocar el cuerpo y en dar las noticias. La medida no tendrá buena prensa, así que como distracción denuncien que se hicieron desaparecer pruebas. El resto del gabinete asintió, y el ministro siguió interrogando sobre la investigación. ¿Qué información hay sobre el autor? El oficial del CSID informó que no existía ningún tipo de indicio de la implicación del Estado ni de ETA. Uno a uno todos fueron ratificando esta opinión, nadie tenía sospecha al respecto. Sobre la forma de la muerte, se ha utilizado en todas las ocasiones un mismo tipo de proyectil, expuso el oficial de la Policía Nacional. Es bastante peculiar, pues es un proyectil de caza no muy habitual. Los impactos fueron siempre frontales y en la cabeza, en lugares despejados y sin ruido de la detonación, solo explicable si fueron efectuados a bastante distancia, por lo que se deduce que estamos ante un francotirador. Utiliza la zona alta de los edificios cercanos para disparar, pues los impactos siempre han sido de arriba a abajo. El asesino es meticuloso, pues no existe ningún tipo de rastro como casquillos o testigos. Esto es lo que tenemos, aunque, por ahora, no sea mucho. El ministro, de condición tranquila y sosegada, se mostraba en la reunión más nervioso que de costumbre. Que no es mucho. Ni pruebas, ni testigos ni sospechosos, eso en definitiva no es poco, es sencillamente nada. Y como comprenderán, yo no puedo explicar al presidente del gobierno, a la oposición y a los medios de comunicación esta situación. ¿Saben ustedes lo que significa mi silencio? Se lo voy a recordar por si tienen alguna duda, que en el mejor de los casos nos van a señalar como un conjunto de inútiles, y en el peor, como a unos colaboradores de los asesinos. Les recuerdo que nos pagan para que evitemos estas situaciones y, en caso de no poder evitarlas, acabemos con ellas cuanto antes. Esto no es un atraco en la salida de un metro. Estamos hablando de muertes provocadas e intencionadas a terroristas, y, hasta que lo solucionemos, estaremos en el punto de mira como los causantes directos o indirectos. ¿Ha quedado clara la prioridad? En silencio asintieron todas las cabezas, y el ministro siguió hablando. Cuando ETA comete un asesinato, tengo en la mesa a las 2 horas un informe de los presuntos autores. Pues ahora quiero exactamente lo mismo, y a las 24 horas quiero un plan completo para detener al culpable. Espero que haya quedado claro. Todos permanecieron en un elocuente silencio, dando a entender al ministro que habían comprendido perfectamente su mensaje. Manuel miró al ministro, aunque por motivos diferentes al resto de los presentes. Solo él sabía que la razón de su indignación no era que no se encontrase a los asesinos, sino la preocupación por la posibilidad de que su propio equipo le estuviese ocultando información, o incluso algo peor, que implicase algún tipo de participación con los asesinatos. A última hora de la tarde, Manuel acudió a la cervecería donde le esperaba Amalia, para comentarle las últimas maniobras del secretario contra su persona. ¿Qué pasó esta vez? ¿El ministro ya ha decidido cesarme? No, hoy pasó algo muy raro. No me digas que el secretario me apoyó. Jeje, no esperes milagros. ¿Entonces?
Todo comenzó con las típicas críticas del secretario a tu persona, explicando que le preocupaba tu falta de operatividad en el gabinete, ya que resultaba evidente que no te integrabas y realmente no eras capaz de asumir ninguna función de forma eficaz. Desde luego no le caigo bien a ese tipo, y tampoco tiene pelos en la lengua, aunque debo darle algo de razón, yo no soy muy útil al gabinete. Espera, que eso no fue lo importante. El ministro consideró que habría que darte algo de tiempo para que mejorases, a lo que el secretario replicó que no se podían permitir esperar mucho más. La razón es que se estaba creando un mal ambiente, pues mientras que el resto trabaja todo el día coordinando acciones con las fuerzas de seguridad, veían cómo tú no hacías nada, y que además te permitías hacer comentarios dentro de tu ignorancia. Concluyó que lo mejor sería que fueses apartado temporalmente del gabinete. Ya veo, esta vez no se anduvo con indirectas. Fue a por mi yugular directamente. Sí, pero entonces pasó algo muy extraño. El ministro es bastante tranquilo y no suele perder la calma, pero esta vez estaba nervioso y alzó la voz bastante, exigiéndole al secretario que le asegurase que el resto de los oficiales no estaba ocultando ninguna información. Este fue cogido por sorpresa y no supo qué responder. Entonces el ministro le comentó que le asombraba que hablasen de ambiente de trabajo, cuando estaban ante oficiales de las Fuerzas Armadas acostumbrados a obedecer y a no quejarse por cuestiones banales, y menos aún cuando estaban asignados a un mando de máximo nivel. Solo si le estuvieran ocultando algo o cuando no les interesase la presencia de alguien no alineado con sus intenciones, pretenderían librarse de ti con acusaciones infantiles. Eso está muy bien. Esta vez el ministro puso las cosas en su sitio. Espera, que la cosa no quedó así. Seguidamente le exigió que le informase del nombre de los oficiales que estaban disconformes. El secretario se mostró nervioso y comenzó a hablar con rapidez, disculpándose por sus comentarios, y diciendo que solo se trataban de apreciaciones personales, sin atribuir opinión a ningún oficial. ¿Qué perro es? En realidad nadie se había quejado de mí. Sí, pero su preocupación fundamental era quedar bien ante el ministro, así que, a continuación, negó disponer de información especial, matizando que desconocía si alguno de los miembros del gabinete ocultaba algún tipo de información. El ministro le indicó que en ese supuesto debería ser más cauteloso antes de echar a nadie, y elegir correctamente a la persona. Si no, se arriesgaban a cometer un grave error. Terminó la reunión ordenándole que se enterase si alguien del gabinete les estaba ocultando información importante. Y en esos momentos no les debería preocupar si el personal es o no eficaz, sino si podemos confiar en ellos. ¿Qué te parece? ¿Resulta extraño que el ministro desconfíe tanto de su propio equipo? Manuel era consciente de las preocupaciones del ministro sobre la confianza del gabinete, pero no le podía comentar nada a Amalia. No sé qué decirte, excepto que sigo teniendo suerte. El ministro parece estar más preocupado por otro problema, y el secretario fue poco oportuno, así que yo paso a un segundo plano. Sí, pero ¿qué le preocupa tanto al ministro como para hacerle perder los nervios? ¿No confía en el gabinete? No lo creo, si no ya nos hubiese cesado. Pero las últimas muertes de ETA ponen nervioso a cualquiera, y más a un político. Sí, últimamente está constantemente llamando al presidente para informar sobre este problema de los asesinatos de ETA. Lógico, todas las miradas están fijas en el gobierno por si existe algún tipo de implicación. ¿Pero tú no crees que esas muertes sean cosa del gobierno? No es una cuestión de confianza, sino de pruebas, y en la actualidad no tengo ninguna prueba que indique algo así. Eso me tranquiliza. Pues a mí no. Desgraciadamente yo soy el último en enterarme de todo lo que pasa por aquí. Amalia no insistió en esta cuestión, y siguieron hablando genéricamente de política durante 20 minutos, hasta que se despidieron. El gabinete de crisis estaba reunido cuando sonó el único teléfono que estaba en la mesa, sorprendiendo a todos. Lo cogió el secretario. Después de unos segundos colgó, y miró al ministro. Con su permiso, es urgente, tengo que salir un momento. El secretario se ausentó. Un minuto después entró en la sala dirigiéndose directamente hacia el ministro. Señor, disculpe por la interrupción, pero se acaba de recibir esta carta y entiendo que es de máxima urgencia, dijo con una voz y precipitación que denotaba un nerviosismo atípico en su persona, acostumbrado a un monótono burocrático. Manuel sabía que el secretario leía toda la correspondencia para evaluar su importancia antes de trasladarse al ministro, y debería ser importante si decidía interrumpir la reunión. Sí, acérquemela.
El sobre, ya abierto y examinado por el secretario, contenía una carta manuscrita y un pequeño bulto. El ministro sacó una bala del sobre que depositó sobre la mesa. Después extrajo la carta y la leyó durante unos segundos. Cuando finalizó se la entregó al secretario. Por favor, léala en voz alta. El secretario cogió la carta y la leyó. Al ministro del Interior pongo en su conocimiento que en estos últimos días he estado eliminando a diferentes miembros de ETA y así lo seguiré haciendo. Actúe individualmente. El motivo por el que lo hago es únicamente personal. No me apoya ningún partido político ni otro grupo, poder u organización. Este comunicado será enviado a todos los periódicos y cadenas de televisión y radio dentro de 12 horas si usted no difunde la noticia. FDO. Antonia Garoxia Zartón. PD. Como prueba de quién soy, envío una de las balas que estoy utilizando. ¿Cuál es su opinión?, preguntó el ministro dirigiéndose a todo el gabinete. Manuel prefirió mostrarse reservado, pero el resto de los oficiales comenzaron a efectuar comentarios. Hemos recibido otros comunicados parecidos. Siempre existen muchas personas con afán de protagonismo, lo malo es que hay que investigar todos los casos para descartarlo, y eso lleva su tiempo. Pero el detalle del proyectil es relevante, pues nunca se filtró a los medios de comunicación qué tipo de munición se utilizaba, y es bastante extraña. Solo un impostor o un loco se autoanunciaría como asesino. ¿Tenemos algún tipo de información sobre la autora de la carta?, preguntó el ministro. Todos expresaron su desconocimiento sobre la mujer. De órdenes de buscar la información sobre esta persona mientras despachamos otras cuestiones, le dijo al secretario. La reunión transcurrió durante 2 horas más. La principal cuestión tratada era la coordinación entre sus miembros. Cada una de las fuerzas de seguridad era recelosa del resto de las fuerzas, lo que impedía una actuación conjunta y eficaz. Los motivos de dicha desconfianza eran variados. Los mandos superiores temían perder poder si daban toda su información a otras fuerzas. Los mandos intermedios mostraban recelosos de las fugas de información que ponían en peligro sus investigaciones. Y a los mandos inferiores les preocupaba que después de meses de trabajo el éxito fuese atribuido a otro grupo. Así las cosas, el ministro sabía que para buscar una mayor eficacia era necesario una mayor coordinación, y para eso tenía que conseguir que los dirigentes confiasen uno en los otros y establecer protocolos de comunicación, así como hacer más eficaces la transferencia de información por medio de sistemas informáticos compatibles. Cuando finalizó la reunión, el ministro solicitó que se aportasen todos los datos sobre la posible asesina. El secretario cogió un papel, y lo leyó. La información que hemos obtenido hasta el momento es la siguiente: nacida en 1968, ingeniera industrial, casada con una hija. Hace 6 años, su marido y su hija fallecen víctimas de la explosión de una bomba colocada en su coche. ETA se confundió de vehículo por error, pues no eran su objetivo. Después de las muertes dejó el trabajo, y trasladó su domicilio en Madrid. Desde esa época no se tienen más noticias de su persona, pero consta su domicilio, teléfono, cuentas bancarias y más datos. Bien, resulta evidente que tiene un motivo muy claro: la venganza. ¿Qué opinan ustedes? El oficial del CSIC hizo un breve resumen. Tiene motivo, y ha buscado la oportunidad, pero también tiene un afán protagonista y quiere que todo el mundo sepa que ha sido ella. Si disponemos de 12 horas podemos controlar a todos los medios para que no divulguen la noticia. El oficial de inteligencia actuaba siempre siguiendo 2 únicos criterios: qué información se podía obtener y cuál se podía evitar que otros conociesen. No, dijo el ministro secamente. Si nos ha enviado el mensaje y nos informa que se lo dirá a la prensa, es que quiere ponerlo en conocimiento de los medios de comunicación, y si no lo hace de una manera lo hará de otra, sin que al final podamos evitar una filtración. No ocultaremos la noticia, sino que utilizaremos estas 12 horas para adelantarnos y utilizar la información a nuestro favor, tal vez incluso podamos aparentar que ha sido un éxito el encontrarla. Considero prioritaria la vigilancia del domicilio de la asesina con el apoyo de un equipo de protección, comentó el oficial de la Guardia Civil. No es probable que el equipo de vigilancia esté en peligro como para que requiera un equipo de protección, comentó el oficial de la Policía Nacional. Protección no es necesaria para el equipo, sino para la asesina. ¿Para la asesina? Si dentro de 12 horas toda la prensa, radio y televisión va a publicar su nombre, ETA no tardará mucho en reaccionar, y todos sabemos cuál va a ser su respuesta. Bien, pues adelante, dijo el ministro, coordinen la operación.
Manuel, desde que escuchó la carta, estuvo concentrado ajeno al resto de la reunión. Ahora, despertó de ese letargo, dándose cuenta de que había sido el único en no hacer ningún comentario, y desde luego esa actitud no servía de mucha ayuda si quería dar la imagen de asesor. Entonces se vio increpado por el ministro. Manuel, ha estado muy callado en toda la reunión. No tiene nada que decir. Justo lo que necesitaba, la esperanza de que su silencio hubiese pasado desapercibido, se acababa de frustrar con esas palabras del ministro. No tenía salida, y evidentemente la pregunta exigía algún tipo de contestación. Disculpe, estaba concentrado. Y es que hay algo que no me acaba de convencer. ¿De qué se trata? Pues que si esa mujer, tal y como amenaza, pretende seguir matando, ¿por qué nos informa de quién es? Eso le va a complicar mucho seguir con los asesinatos. ¿No cree? El ministro no contestó. De hecho, era inusual que los miembros del gabinete le interrogasen, aunque fuese de forma retórica, y bien por costumbre o porque realmente no disponía de ninguna respuesta, no hizo ningún comentario y dio por finalizada la reunión. Manuel, en su despacho, miraba la televisión donde aparecía el ministro dirigiéndose a los periodistas en la rueda de prensa. Resultado del proceso de investigación de las fuerzas de seguridad, los indicios apuntan a que la presunto culpable de los asesinatos es Antonia Garoxia Zartón. Según las primeras pruebas, actúa de forma independiente e individual, y movida por el ansia de venganza por la muerte de su marido y su hija en un atentado de la banda terrorista ETA. Se ha dado orden inmediata de búsqueda y detención. Hasta que se haya confirmado su autoría no se descartan otras posibilidades y se seguirán realizando investigaciones. La exposición del ministro se completó con comentarios personales sobre la improcedencia de la venganza, y la insistencia en que solo el sistema judicial puede enjuiciar los asesinatos, y ejecutar las condenas. Después, los periodistas intentaron indagar sobre aspectos personales de la asesina, sin que el ministro diese ninguna respuesta clara, justificándose con el secreto de las investigaciones y que toda información que pudiese dar comprometería la operación de búsqueda y captura que estaba en marcha. Manuel examinaba el último informe sobre las actividades de la cúpula de ETA. Por suerte, seguían confiando en el sistema de correo electrónico y chat para comunicarse, y la información seguía llegando hacia Carlos, que se ocupaba de recopilarla, dado que conocía perfectamente a todas las fuentes. Inició infieme. La cúpula ante la noticia de que una mujer vasca era la causante de todas esas muertes. La primera reacción fue considerar que se trataba de una burda treta del gobierno para ocultar una operación de asesinatos selectivos. Todos conformes en que si es la causante de la muerte sería la primera en morir. El jefe de propaganda destacó que se trataba de una cuestión delicada. Por una parte era una mujer vasca, y por otra que el pueblo comprendería que intentase vengarse de quienes mataron a su marido e hija. El jefe de operaciones, proclive a una venganza inmediata, argumentó que la realidad era que si las víctimas civiles no se vengaban no era porque fuesen solidarias con la causa, sino porque les temían. Ahora aparecía una mujer que parece no tener miedo y está decidida a vengarse. Pues hay que dar ejemplo de que con esa actitud, teóricamente valiente, solo se encuentra la muerte. El resto estuvo conforme con que no se podía permitir ni que prosiguiesen las muertes ni dejar ese ejemplo de venganza. Así que la conversación se centró en cómo conseguir localizarla y neutralizarla. El problema principal es que se verían obstaculizados por las fuerzas de seguridad estatales que estarían protegiendo a la asesina, pues les estaba haciendo el trabajo gratis. El encargado de información destacó que eliminarla rápidamente podría presentar dificultades. Su estructura de información y operatividad se basa en atacar blancos conocidos y públicos, que solían seguir las mismas rutinas. Este era un objetivo desconocido, y procuraría estar oculto. Dejó muy claro que no se comprometía a obtener resultados inmediatos. Y destacó que sería mejor buscar a familiares de la asesina, secuestrarlos, y amenazarla para que no siga con la venganza, y cuando estuviesen negociando y la tuviesen localizada acabarían con ella. El jefe de operaciones indicó que no era suficiente con esa amenaza, y que tenían que dar un ejemplo claro, así que cuando secuestrasen a los familiares ejecutarían de forma inmediata a uno de ellos. Así comprendería el mensaje y no se atrevería a seguir con las muertes. Una vez ultimada esta cuestión, se centraron en analizar si continuaban con el gran atentado que tenían previsto.
El jefe de operaciones mostró conforme en esperar para un gran atentado y ejecutar mientras acciones menores, siempre y cuando no se utilizase a agentes de comandos operativos estables, pues no quería comprometerlos por acciones de poca importancia, ni ponerlos al descubierto. Ofreció activar a una docena de dormidos para la misión. Todos eran conscientes de que los comandos operativos estables permanecían ocultos en diversas ciudades a la espera de una acción. El problema surgía cuando realizaban alguna misión. En ese momento se arriesgaban a quedar en descubierto, lo que implicaba en muchas ocasiones disolver el comando y crear uno nuevo. Así que aprobaron este plan sin ningún tipo de oposición. Fin de Inquieme. Carlos seguía redactando los informes como si se tratase casi de una novela, pero a Manuel no le molestaba. Al menos resultaban más amenos que los insulsos